Para empezar el culto. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo empezó Brasil? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, siempre cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, siempre cuidaré de las aves, cuidará también de mí. Hijo, ¿me escuchas? Estoy aquí. Hijo, con fuerza, aférrate a mí. No tengas miedo, no sufras más. Yo soy tu Padre, que te cuidará. Hijo, ¿me escuchas? Estoy aquí. Hijo, no hay nadie que te pueda herir. Siempre a tu lado yo estaré. Toma mi mano, camina con fe. Hijo, recuerda, estoy aquí. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Oremos. Señor Dios Padre, estamos aquí hoy no solo para aprender de su palabra, sino también de dar gracias a su creación y dándole sabiduría hablando de su voluntad. Gracias por el día de hoy y por dejar a todos los hermanos y hermanas que estén aquí en buena salud. Les pedimos, Señor Dios, cuida a los que no han podido llegar, darles vida y fortaleza para que ellos puedan continuar en el futuro y sigan en su camino. Además de eso, Señor, les pido que estés con los niños y niñas que estén aquí también. Ayúdelos a crecer, darles fuerzas también de ellos para saber más de su palabra, Señor. Todo eso se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.
Muy buenos días, hermanos y hermanas, también visitantes. En esta mañana les invito a que abran sus Biblias en 1 de Corintios, versículo 11, versículo 23, perdón. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, como este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a hacer una oración por él. Amado Jehová, que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado de vida. Gracias por la oportunidad de venir aquí en esta mañana para adorarte, Padre. Bendícenos en esta mañana y bendice el pan que vamos a tomar en reverencia de su Hijo Cristo Jesús. Esto lo pedimos en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Y dice, así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced eso todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Vamos ahora. Señor Todopoderoso que estás en los cielos, una vez más te queremos dar gracias por mandar a su Hijo Cristo Jesús para derramar la sangre que hizo por nuestro amor hacia nosotros. Esto lo pedimos en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Feliz año nuevo para todos. Si me permiten, para hacer las ofrendas, voy a leer a Corintios, 2 de Corintios 9, del 7 al 11. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestras sementeras.
y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertad, la cual produce por medio de nuestra acción de gracias a Dios. Oremos por las ofrendas, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por permitirnos estar aquí en este domingo, primer día de la semana, Señor, para darte un poco de lo que tú nos has dado, Señor. Venemos ante ti con humilde corazón, con estas ofrendas, Señor, para que tu obra crezca y sea así bendecida, Padre. Bendice también al dador alegre, Señor. Y si hay alguno que no ha podido, Señor, que tú le bendigas también en su camino, en su vida, Señor, que tú proveas para ellos, Padre. Gracias. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y ahora entonemos este canto para los niños de la ofrenda. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Sembraré la simiente preciosa de gloriosa vida de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré Buenos días, hermanos. Vamos a ir a Santiago, capítulo 4, versículo del 6 al 7. La palabra de Dios dice así: Pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, Dios, resistir al diablo, cuidad de vosotros. Amén.
Hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios que estamos presentes. Bueno, el primer domingo del año, ¿verdad? Primer domingo del año. Bueno, feliz año nuevo a cada uno de ustedes. Dios nos ha dado la bendición de ser parte de este nuevo año. Y bueno, hoy día estamos viniendo a escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios, por lo tanto queremos compartirle a Cristo a través de la predicación de la palabra de Dios para conocer a Cristo y para vivir a Cristo, para vivir como Cristo y compartir a Cristo con los demás. Así que, bueno, esperamos que esto pueda lograrse después de escuchar la predicación de la palabra de Dios esta mañana. Y bueno, queríamos empezar hablando acerca de esto que ves en pantalla. Esto que ves en pantalla tiene relación a ejercicios espirituales y vamos a hablar acerca de esto de esta manera. Bueno, en este país se tiene por costumbre, o es muy popular, mejor dicho, ver estos juegos de fútbol americano, no el fútbol soccer, sino el fútbol americano. Bueno, en ese sentido, muchas familias siguen el juego o a los equipos de fútbol americano universitario y en especial en este lugar, en este estado, siguen mucho a este equipo de la Universidad de Alabama. Ahora, la razón por la que te hablo acerca de esto, hago mención acerca de esto, es simplemente porque lo que te voy a contar sucedió justamente en un partido de fútbol americano, de universidades. Y este fue el partido entre dos equipos que hasta cierto punto son populares, no tan populares como el equipo de Alabama, pero sí populares, como el equipo de Oklahoma y el equipo de Georgia. Ahora, esto sucedió al final del partido, algo que por lo general no es muy común que suceda, no es muy común que pase. Y esto fue que al final del partido, el equipo que ganó, si no me equivoco, fue el equipo de Georgia. Ganó el equipo de Georgia y uno de los jugadores del equipo de Georgia decidió decir algo al mariscal de campo o al quarterback del equipo de Oklahoma, equipo que había perdido ese partido que habían jugado. Ahora, lo que le dijo fue algo que normalmente o no es común, algo que no es común escuchar. Tú y yo, por ejemplo, si hemos ido alguna vez a un estadio, probablemente no es común escuchar una frase como esta. Pero la frase que le dijo esta persona o este jugador al mariscal de campo, al jugador principal, estrella del equipo de Oklahoma fue: sé humilde. Una frase que, otra vez, no es común escucharla, no es común decirla. Especialmente al jugador estrella del equipo que había perdido. Sé humilde. Ahora, la razón por la que hacemos mención de esta palabra es porque, bueno, una de las cosas que se dice con respecto a la humildad es que esta es una de las mejores virtudes que una persona podría tener. Es más, algunos pensadores o algunos estudiosos manifiestan que si el orgullo es uno de los peores defectos que una persona pueda tener, es la humildad, una de las mejores virtudes que una persona pueda tener, la humildad. Y en ese sentido vamos a resaltar esta palabra. Vamos a hablar acerca de esto que tiene que ver con la humildad. Ahora, esta es la razón por la que queremos manifestar que durante este tiempo vamos a estar dando algunas lecciones que tienen que ver con 6 ejercicios espirituales que nos pueden ayudar a empezar este 2025. Y uno de estos ejercicios espirituales que nos pueden ayudar a nosotros tiene que ver justamente con la humildad. Tiene que ver justamente con la humildad. Es más, si tú y yo queremos sembrar esta virtud que se dice ser una de las mejores virtudes que una persona podría tener, qué mejor que empezar este año 2025 practicando este ejercicio espiritual de la humildad. Ahora, qué mejor manera de practicar la humildad que doblando nuestras rodillas delante de Dios por medio de la oración. Amén, hermanos. Qué mejor manera de empezar a practicar la humildad por medio de la oración al doblar nuestras rodillas delante de Dios. Y esto es lo que queremos hacer.
Esa es una de las razones por las cuales hemos puesto a esta lección como título. Bueno, acá no tengo el control, no sé si lo tienen por ahí, pero hemos puesto como título a esta clase ejercicios espirituales, y hemos puesto como título a esta lección la oración, porque qué mejor manera de mostrar nuestra humildad, especialmente nuestra humildad delante de Dios, que otra vez doblando nuestras rodillas delante de Dios. Dobla tus rodillas delante de Dios, sigue orando. Y para empezar esta lección de la palabra de Dios, quiero pedirte que en tu Biblia vayas al Nuevo Testamento y te ubiques en Santiago capítulo 4 o en Santiago, porque de allí vamos a leer en el Nuevo Testamento, Santiago, vamos a leer algunos versículos que nos van a ayudar para poder predicar o dar la lección de esta mañana. Otra vez, que esta lección que lleva como título, dobla tus rodillas delante de Dios, sigue orando. Pero como buena costumbre, pues ahora te voy a pedir hacer lo mismo, que me acompañes con esta corta oración a Dios para pedir su guía, para pedir su bendición. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, reconocemos tu poder, tu grandeza. Sabemos, Padre, que estás en medio de nosotros, Dios. Sabemos, Padre, también que tu palabra es algo vital para nuestras vidas. Dios, necesitamos aire para vivir, pero tu palabra para poder crecer espiritualmente y hacer las cosas que te agradan a ti, Dios. Padre, ayúdanos con esto. Oramos que podamos explicar tu palabra de la mejor manera, que podamos retenerla, Dios, y que podamos practicarla en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, con esto y pedimos tu guía, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Santiago capítulo 4. Bueno, si estás allí a buena hora, Santiago capítulo 4, pero antes de leer estos versos de la palabra de Dios, algo que queremos hacer mención tiene que ver con algunas cosas que en relación a la humildad. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque la humildad, si tú y yo queremos, o en todo caso, si la humildad es una de las mejores virtudes que una persona pueda tener, y si tú y yo como cristianos queremos tener esto de la humildad en nuestras vidas, algo que debemos de comentar con respecto a la humildad es que esto no es natural en nosotros. Naturalmente tú y yo no buscamos ser humildes, no somos humildes naturalmente. Es más, cuando tú y yo probablemente hemos leído algunos libros o hemos leído algunos artículos que hablan con respecto a la humildad, muchas veces esos artículos nos hacen entender a nosotros que tú y yo naturalmente no buscamos la humildad a no ser que nos digan que debemos de ser humildes. Ahora, ejemplos de estos, pues hay varios. Y te voy a leer algunas frases que probablemente tú has escuchado, o mejor dicho, bueno, sí, probablemente has escuchado porque probablemente alguien te ha aconsejado estas cosas, porque quizás te ha faltado la humildad. O probablemente tú y yo hemos escuchado o hemos usado estas frases aconsejando a una persona que por ahí le ha faltado la humildad. Bueno, espero que no hayas escuchado ninguna de estas frases, pero ahí va. Es mejor perder el orgullo por alguien que amas en lugar de perder a ese alguien que amas por tu orgullo inútil. ¿Has escuchado? O esta otra frase que dice, rara vez nos sentimos orgullosos cuando estamos solos. El orgullo nos cuesta más que el hambre, la sed y el frío. El tirano es un hijo del orgullo. O esta otra frase que dice, aprender a vivir sin orgullo ha sido una gran inversión en mi futuro. O esta otra, no sé si has escuchado, que dice, guarda bien tu orgullo, no se te vaya a perder como perdiste nuestro amor. Uy, esa frase está fuerte, ¿no? O esta otra frase que dice, en caso de extrañarme, rompe el orgullo. O esta otra que dice, quien se encuentre libre de orgullo, que lance el primer te extraño. Ella se fue esperando que él la detuviera y él la dejó ir esperando que ella regresara. El orgullo te hará sentir fuerte, pero no feliz. No hay distancia más grande que el orgullo entre dos personas. Y esta otra frase que dice, te haré perder personas que realmente te importen. Firmado, el orgullo.
Ahora, la razón por la que hacemos mención de estas frases, la razón por la cual quizás tú has escuchado o quizás tú alguna vez has aconsejado usando alguna de estas frases, es porque estas frases reflejan esto que acabamos de decir, que no es natural para ti, para mí, no es natural para el hombre, inclusive, que busque la humildad o que viva humildemente. En ese sentido, un predicador o un misionero que había ido a Nigeria a trabajar en Nigeria, bueno, obviamente evangelizando. Una de las cosas que vio este misionero en un bus público, de transporte público, es que una persona había pintado en una de las paredes del bus una frase en inglés que decía, "Men no be God". Men no be God. Alguna frase que se puede traducir como en el español, algo así como, el hombre no, o los hombres no son Dios. ¿Por qué? Porque otra vez, tú y yo, o muchas veces la humanidad necesita ser recordada justamente cuál es la posición que tenemos, cuál es la posición que tiene delante de Dios. Porque cuando tú y yo reconocemos, o cuando una persona reconoce cuál es su posición delante de Dios, es cuando una persona va a empezar a cultivar o a sembrar esta buena virtud que se dice que es una de las mejores virtudes de una persona. Esto es la humildad en su vida. La humildad en su vida. Ahora, tú y yo incluso nos hemos encontrado, o probablemente tú y yo hemos conocido a personas que han estado luchando contra esto. Es mejor dicho, luchando en contra de la humildad. Ahora, a manera de que puedas entender esto que acabo de decir, con respecto a esto de la lucha, o luchar en contra de esto, luchar en contra de la humildad, es porque muchas veces o nos hemos encontrado con este tipo de personas, o conocemos personas que justamente, personas que no les gusta que le digan lo que deben de hacer. ¿Conoces a una persona así? Vos no mira ahorita que lo mira a su esposo, oye, no miras a tu esposo, a tu esposa. O de pronto están acostumbrados, personas que están acostumbrados a estar al cargo de sus propias cosas. Es más, para muchas personas que conocemos, quizás estas personas alguna vez han manifestado que para ellos la palabra rendirse no está en su vocabulario. No está en su vocabulario. Bueno, otra vez, no tienes que levantar la mano si conoces a una de estas personas. No tienes que mirar a nadie, a tu hermano, a tu hermana de reojo. Porque quizás tú y yo nos hemos encontrado en una posición así. Quizás tú y yo nos hemos encontrado en una posición en la cual hemos estado luchando en contra de la humildad. Porque quizás a nosotros no nos ha gustado que nos digan lo que tenemos que hacer. O porque quizás a nosotros no nos gustan que los demás se metan en nuestros asuntos. O quizás porque a nosotros la palabra rendirnos es una palabra que no está en nuestro vocabulario. Pero lamentablemente una de las cosas que tú y yo vamos a aprender, una de las cosas que estas personas que luchan en contra de la humildad van a aprender, es que si a estas personas en algún momento de su vida no le ha gustado que alguien se meta o que le digan lo que tienen que hacer, muchas personas se han dado cuenta que sin que se les enseñe o sin que alguna persona pueda guiarle, pues simplemente no va a poder hacer sus cosas. Es más, tú y yo no podemos estar a cargo de nuestros propios asuntos. Tú y yo no podemos estar a cargo de nuestras propias cosas sin que alguien más se meta en nuestros asuntos. Ejemplo, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Es más, tú y yo quizás nos hemos dado cuenta que a pesar de nuestros errores, nos hemos dado cuenta que si la palabra rendirnos no está en nuestro vocabulario, tú y yo nos hemos dado cuenta de que alguna vez hemos tenido que rendirnos para poder aprender a no cometer los mismos errores. Es más, cuando la Biblia hace referencia con respecto a esto, cuando la Biblia habla acerca de la humildad, cuando la Biblia nos menciona acerca de esto, la Biblia nos da ejemplo de muchas personas que justamente han pasado por una situación como esta. Personas que de pronto se han encontrado luchando en contra de la humildad, porque quizás no han querido que se les diga lo que tienen que hacer,
porque quizás no han querido que otras personas se metan en sus asuntos, o porque quizás simplemente para ellos la palabra de rendirse no está en su vocabulario, y por lo cual pues simplemente no quieren la intervención de nadie. En ese sentido, cuando la palabra de Dios nos habla acerca de esto, en primer lugar nos habla de este personaje famoso, que voy a pedirte que vayas en tu Biblia a buscarlo en el Antiguo Testamento, Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. El Antiguo Testamento, acompáñame con esto por favor, Jonás capítulo 1, el versículo 1 al 3. Vamos a tratar de leer estos 3 ejemplos que tenemos, y uno de ellos, en primer lugar, es el capítulo 1 de Jonás. Jonás en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 1 al 3, en el Nuevo Testamento. Ahora, si lo has encontrado, dime amén, por favor, para poder leer estos versículos de la palabra de Dios. De esta manera dice Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Versículo 1 dice esto: vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿estás ahí, hermano? Amén. Versículo 1, Jonás capítulo 1, versículo 1 dice esto. Versículo 2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora el versículo 3 nos dice esto, dice que Jonás se levantó, pero se levantó para huir de la presencia de ¿quién, hermanos? De la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de ¿quién, hermanos? Ahora, la razón por la que leemos estos versículos es porque en primer lugar Dios está haciendo una petición a este su profeta, a Jonás. En el versículo 2 es cuando tú y yo leemos las especificaciones de la petición de Dios, las cosas que específicamente tenía que hacer Jonás por mandato de Dios. Pero luego encontramos en el versículo 3 la manera como Jonás está reaccionando delante de la petición de Dios o ante la petición de Dios. Y de esta manera encontramos que Jonás, si está haciendo algo, es alejarse de Dios. Si está haciendo algo, es simplemente tomar el primer barco que ve, comprar su pasaje e irse lejos de Dios. ¿Por qué? Bueno, quizás porque Jonás está tropezando con su orgullo. Quizás porque a Jonás de pronto no le gustaba que Dios, o no le había gustado que Dios le diga lo que tenía que hacer. Quizás porque Jonás, tropezando con su orgullo, pensaría que ¿por qué él tendría que ayudar a gente de un pueblo que era un pueblo enemigo de su pueblo? Quizás Jonás también hubiese quizás tropezado con su orgullo, pensando de que quizás él sabía mejor que Dios, pensando que esta gente no iba a cambiar, aún sabiendo que Dios ofrece el cambio para toda su creación. En todo caso, sea cual sea la reacción, sea cual sea la razón por la que Jonás no hizo lo que Dios le pedía, era porque él está luchando en contra de la humildad, porque él está tropezando con su orgullo. Y otra vez encontramos a Jonás luchando en contra de la humildad. Acompáñame ahora en tu Biblia a buscar al Nuevo Testamento, a ir al Nuevo Testamento, a Hechos capítulo 5, versículo 39. Hechos capítulo 5, versículo 39, en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 5, versículo 39. Probablemente esto es algo que tú has leído, probablemente esto es algo que has estudiado ya, pero queremos resaltar este versículo 39 porque aquí la palabra de Dios también nos da un ejemplo muy importante, un ejemplo que debe llamarnos a reflexionar con respecto a esto, con respecto a las veces que nos hemos encontrado luchando en contra de la humildad. Y en ese sentido, Hechos 5:39 nos dice esto. ¿Estás ahí, hermano? Amén. ¿En tu Biblia? Ok, versículo 39. Esto dice la palabra de Dios. Dice, mas si es Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra ¿quién, hermanos? Luchando contra Dios. Ahora, ¿quién es el que dice estas palabras? Cuando tú vas a leer el versículo 34, en el versículo 34, ahí vas a encontrar que la Biblia menciona o hace mención a este personaje llamado Gamaliel. Ahora, ¿quién es este personaje? Bueno, este personaje Gamaliel es un doctor de la ley, es un maestro de la ley.
Es más, la Biblia nos dice que Gamaliel fue aquella persona o aquel doctor de la ley que fue maestro del apóstol Pablo. Antes de que Pablo sea cristiano, él era su estudiante de Gamaliel. Él había aprendido la ley de este doctor de la ley, de este maestro de la ley llamado Gamaliel. Y Gamaliel es quien está diciendo, este maestro de la ley está diciendo estas cosas del versículo 39 a otros maestros de la ley. Y lo que les está haciendo entender a los maestros de la ley es básicamente esto: no luchen contra Dios. No tropiecen con su orgullo. No luchen en contra de la humildad. No luchen en contra de Dios, en contra de su iglesia. ¿Por qué? Otra vez, porque ellos estaban tropezando con su orgullo. Un texto más, hermanos. Hechos capítulo 26, versículo 9. Hechos 26, versículo 9. Hechos 26, 9. Si encuentras, dime amén, por favor, para poder leer ese texto. Hechos capítulo 26, versículo 9. Amén. Dice esto la palabra de Dios. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra él, contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, cuando tú vas a leer, por ejemplo, cuando lees el versículo 1 de este capítulo 26, cuando vas a leer el versículo 1 de este capítulo 26, vas a darte cuenta que este es quien está diciendo estas palabras, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en este momento estaba encarcelado, estaba en prisión porque él estaba predicando a Cristo. Lo habían puesto en prisión, pero en ese momento en que estaba en prisión, los gobernadores o las autoridades le habían dado la oportunidad que Pablo pueda defenderse y para que de esta manera pueda salir de prisión. Y dentro de las cosas que dice el apóstol Pablo en su defensa para salir de prisión está lo que leemos en el versículo 9, en el cual el apóstol Pablo mismo dice: yo antes de conocer a Cristo, yo antes de conocer quién era este Mesías, antes de que Cristo venga a mi vida, yo estaba luchando en contra de él. Estaba luchando en contra de su iglesia. Estaba luchando en contra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque probablemente Pablo tropezó con su orgullo y, luchando en contra de la humildad, no aceptaba que el Mesías había venido. Y de una manera interesante encontramos que Pablo en este momento está en la cárcel por predicar a Cristo. Ahora, el último texto que voy a leer para esta parte de la lección está en Isaías 55:11. Búscalo, por favor, Isaías 55:11. Bueno, no acostumbro a leer muchos textos de la Biblia, pero en esta ocasión creo que es pertinente hacerlo. Isaías capítulo 55, versículo 11. Isaías 55, versículo 11. Una de las cosas o la razón por la que vamos a leer este versículo 11 es porque aquí la palabra de Dios, hermanos, a nosotros nos va a hacer entender que, si bien es cierto, esto es algo que no es natural en nosotros, no es natural que tú y yo busquemos la humildad, o en todo caso, si tú y yo nos hemos encontrado luchando en contra de la humildad, o si tú y yo nos hemos tropezado con nuestro orgullo, la palabra de Dios nos dice que esto es algo que no necesariamente tenemos que hacer. Es algo que a donde no debemos de llegar, un extremo al que no debemos de llegar, al extremo de Pablo, al extremo al extremo de Jonás, al extremo de los judíos, o al extremo de Pablo, luchando en contra de Dios, luchando en contra de la humildad, o tropezando con su orgullo. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios dice esto en el versículo 11. La palabra de Dios dice esto. ¿Estás ahí? Amén. Así será mi palabra que sale de mi boca. Esto es lo que dice Dios. No volverá a mí, ¿qué? Sino que hará lo que yo, y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Quién dice esto? Dios dice esto. Y en ese sentido, si tú y yo, consecuentemente, si tú y yo nos hemos encontrado en una situación como esta, tropezando con nuestro orgullo, luchando en contra de la humildad, la palabra de Dios nos dice que no tenemos que llegar a ese extremo. No tenemos que llegar a ese extremo.
¿Por qué? Porque aún tú y yo luchando contra el orgullo, luchando contra la humildad, aún tú y yo luchando contra Dios, no hay nada que tú y yo podamos hacer para que la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, vuelva vacía. No hay nada de lo que tú y yo podamos hacer para que la palabra de Dios no haga lo que dice que va a hacer. No hay nada de lo que tú y yo podamos hacer para que la palabra de Dios cumpla sus propósitos. Consecuentemente, no es necesario llegar al extremo de Jonás, tropezando con su orgullo, escapando de Dios. No es necesario llegar al extremo de los maestros de la ley, tropezando con su orgullo, luchando contra Dios. No es necesario que tú y yo lleguemos al extremo de Pablo, luchando en contra de su iglesia, luchando en contra del Señor, tropezando en su humildad, tropezando en su orgullo, luchando en contra de la humildad. No es necesario que tú y yo nos encontremos en una situación como esta. Especialmente, no es necesario que tú y yo nos encontremos luchando en contra de Dios cuando tú y yo tenemos necesidad de ser mejores personas. Aún sabiendo que Dios es aquella persona que nos puede hacer mejores personas. No es necesario que tú y yo luchemos en contra de Dios cuando tenemos necesidad de ser sanados, sabiendo que Dios es aquella persona que nos puede sanar. No hay necesidad de luchar en contra de Dios para ser perdonados o cuando tenemos necesidad de perdón, aún sabiendo que Dios nos puede perdonar. No hay necesidad de luchar en contra de Dios cuando tú y yo queremos empezar de nuevo, cambiar de vida, nacer de nuevo, sabiendo que Dios puede hacer esto por ti y por mí por medio de Cristo Jesús. No tenemos que caernos del caballo para dejar el orgullo. El último texto que voy a leer es Santiago capítulo 4, versículo 6. Con esto vamos a terminar, hermanos, en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 4, versículo 6. Esto dice la palabra de Dios. Si estás ahí, por favor, búscalo en tu Biblia. Mejor dicho, búscalo en tu Biblia. Y si estás ahí, pásame la voz o dime amén para poder leerlo juntos. Santiago capítulo 4, versículo 6. Esto dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer el versículo 6 y la primera parte del versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 6 y la primera parte del versículo 7. Ahora, esto es lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Estás ahí? Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a ¿quiénes, hermanos? A los soberbios y da gracia a ¿quiénes? Por consecuente, versículo 7 dice la primera parte, someteos pues ¿a quién? Someteos pues a Dios. Ahora, la palabra que me llama la atención con respecto a ese versículo, y no sé si tú la has estudiado o te ha llamado la atención también, es la palabra resistir o la palabra resiste que tú encuentras allí en ese versículo 6. Ahora, esa palabra resiste, cuando tú lees esta palabra en otras traducciones de la Biblia, encuentras como significado o encuentras que esta palabra la traducen como estar en contra de o oponerse a. Básicamente lo que Santiago nos está dando a entender es que tú y yo no debemos de tener esta actitud. No tenemos que llegar al extremo de tropezar con nuestro orgullo. Es más, no tenemos que llegar al extremo de que Dios se oponga o esté en contra de ti y de mí a causa de nuestra soberbia. Amén, hermanos. En ese sentido, si tú quieres de la gracia de Dios, la palabra gracia también significa bondad. Si tú y yo queremos de la bondad de Dios, entonces no tenemos que tropezar con nuestra soberbia. No dejemos que nuestro orgullo sea un obstáculo para conseguir la gracia de Dios. Es más, ¿qué dice la primera parte del versículo 7? No dejes
que la soberbia o el orgullo impida que tú y yo podamos someternos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en contra de los soberbios, está en contra de los orgullosos. Pero Dios da de su gracia, da de su bondad a los humildes. De esta manera la palabra de Dios a nosotros nos está enseñando a que no tenemos que llegar a ese extremo. No tenemos que llegar al extremo de estar luchando contra Dios. No tenemos que llegar al extremo de ver que Dios esté en contra de nosotros a raíz de nuestro orgullo. Sino más bien tú y yo lo que debemos de buscar es la humildad. Y qué mejor manera de buscar o de mostrar nuestra humildad por medio de la oración. Por medio de la oración. ¿Por qué la oración? Bueno, porque la oración es el medio por el cual tú y yo podemos confesar a Dios nuestro orgullo. ¿Para qué? Para arrepentirnos de nuestro orgullo. Tú y yo usamos la oración para que podamos incluso confesar el orgullo que no nos ha dejado perdonar a las personas que debemos de perdonar. Porque es por medio de la oración que tú y yo podemos confesar a Dios el orgullo que no nos ha dejado reconocer nuestros errores. Es por medio de la oración que tú y yo podemos confesar a Dios el orgullo que no nos ha dejado servir a los demás. Es por medio de la oración que tú y yo podemos confesar a Dios el orgullo que no nos ha dejado vivir en paz. Es por medio de la oración que podemos confesar a Dios el orgullo que no nos ha ayudado, o que ha sido un obstáculo para poder cumplir su voluntad. Hermanos, este año probablemente una de las mejores maneras con la que podemos empezarlo es a través de cultivar la humildad por medio de la oración. Que este año sea un año en el cual podamos enfatizar o enfocarnos también en esto, en esta práctica de este ejercicio espiritual, la oración. ¿Para qué? Para que podamos confesar a Dios el orgullo que no nos ha dejado vivir tranquilamente de la manera como Dios quiere que tú y yo vivamos. Y de esta manera, practicar el orgullo, practicar la humildad para que sacarnos el orgullo y de esta manera podamos aprender a someternos a Dios. Ahora, vamos a orar por esto. Ora por mí, voy a orar por ti. Oremos para que podamos practicar o poner en práctica esto en nuestras vidas. Buscar más la humildad, dejar de tropezar en nuestro orgullo para poder someternos a Dios. Y busquemos esto por medio de la oración. Ora otra vez por mí, voy a orar por ti. Oremos los unos por los otros. Es más, hay un texto de la palabra de Dios que nos puede hacer acordar acerca de esto. Y creo que Santiago capítulo 4, versículo 6, es un buen versículo que a nosotros nos puede animar o nos puede hacer recordar acerca de lo que Dios nos enseña en su palabra, para que de esta manera podamos perder la soberbia y empezar a buscar la humildad, sembrar la humildad en nuestras vidas. Ahora, de la manera como podemos aplicar lo que hemos aprendido nosotros hoy, pues creo que puede ser simplemente a través de orar por ti mismo, orar por tus seres queridos, orar por tus autoridades, orar incluso por aquellos quienes te han hecho daño, orar por tus enemigos, porque esa es la mejor manera como tú y yo podemos mostrar o cultivar la humildad en nuestras vidas, para que de esta manera no tropecemos con nuestro orgullo o con nuestra soberbia. Por lo demás, si tú quieres de la bondad de Dios, si tú quieres de la gracia de Dios, esta mañana Dios puede darte de su gracia por medio de Cristo Jesús, pero para eso necesitas dejar el orgullo, necesitas dejar la soberbia y pasar al frente y creer en Cristo Jesús, confesar su nombre delante de los demás, arrepentirte de tus pecados para poder bautizarte y nacer de nuevo. Y de esta manera Dios va a darte un nuevo comienzo, un perdón, va a darte de su gracia, va a darte de su bondad. Pero no dejes que el orgullo sea un tropiezo o un obstáculo para que tú puedas obtener lo que Dios quiere darte hoy por medio de Cristo Jesús.
Por lo demás, la iglesia se pone de pie y cantamos esta alabanza a Dios, mientras algunos quieren pasar adelante para, ya sea para recibir oración o ya sea para poder bautizarse esta mañana. Dios les bendiga. Oremos, hermanos. Padre bendito, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Padre mío. Gracias te damos, Padre Santo, por esta mañana, por este día que nos estás regalando, por este tiempo que nos diste, Padre Santo, para escuchar tu palabra, Padre bendito. Padre Santo, te pedimos, Padre bendito, que nos lleves con bien en nuestros hogares, que quites toda piedra de tropiezo de nuestros caminos, Padre bendito, y que nos sigas bendiciendo, Padre Santo. Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.